Hoy vamos a abordar un poco de la terapia analítica o la terapia centrada en las teorías de Jung. La terapia analítica o el análisis de Jung, como también se conoce, es un enfoque que emerge del psicoanálisis y por lo tanto es una visión psicodinámica de la intervención a los pacientes. Este enfoque fue desarrollado por Carl Gustav Jung y él, como discípulo de Sigmund Freud, consideraba que la psicología tenía que ir hacia lugares más profundos, sobre todo a la mente inconsciente. Aunque durante mucho tiempo Jung trabajó a partir de las teorías freudianas, mientras que Freud afirmó que los sueños y el inconsciente son cosas personales, contenidos dentro del individuo, Jung creía que el inconsciente personal es solo una capa superior de un inconsciente colectivo mucho más profundo. Es algo incontrolable, parte heredada de la psique humana y que se compone principalmente de arquetipos que son algo así como patrones comunes para toda la humanidad. En la terapia de Jung, estos patrones pueden explicar el por qué tenemos hábitos que no se pueden romper, como las adicciones, la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, el enfoque tiene un objetivo básico, que es analizar los arquetipos con el fin de comprender cómo el ser humano ha elaborado sus experiencias interiores y las proyecta hacia el exterior. A través de procesos de autoconciencia, de transformación, de actualización, la terapia de Jung puede ayudar a las personas a ver lo que está fuera de equilibrio dentro de su psique. Esto es para darles la posibilidad conscientemente a transformarse, a tener cambios que los puede ayudar a ser personas más equilibradas y más completas. Tenemos que entender entonces el concepto básico de la teoría junguiana, y uno de estos conceptos básicos es la idea de los arquetipos. Entonces, vamos a ver un poquito y entender cómo en la psicoterapia de Jung tenemos que tener una comprensión entre el individuo y su psique. Ahí vamos a tener elementos que tenemos que traer a la conciencia. Jung afirmó que el inconsciente se expresa a través de arquetipos que son proyecciones, según él, innatas en todas las culturas y universalmente conocidas. Se comprenden de una forma prácticamente intuitiva. Es algo así como una forma de organizar cómo los seres humanos experimentan ciertas cosas, y se evidencia a través de símbolos que podemos encontrar en las religiones, en el arte, en los sueños. A lo largo de nuestra vida, pues esperan, vamos a decir, o hay expectativas arquetípicas interiores que van a checar con lo que hacemos o no hacemos, y algunas veces se van a experimentar en el mundo. Esto puede dar a veces lugar a conflicto a través de estas defensas que podemos tener en el ego. Jung reconoció que el ego debe ser liberado de estos trastornos o complejos. Para que las personas puedan llevar una vida más satisfactoria, es necesario entonces poder liberarnos de complejos, que ahora se ya podrían llamar trastornos, a través de la integración arquetípica, y así, entendiendo este proceso interior y cómo estos arquetipos funcionan, integrarlos conscientemente para poder danzar, por así decirlo, o trabajar con ellos desde la conciencia. Aunque Jung creía que no había un límite específico en el número de arquetipos que podían existir, identificó algunos a través de sus observaciones y estudios. Generalmente se plantean 5 arquetipos básicos, aunque tengo que enfatizar acá, estos arquetipos han sido reestructurados, revisados por nuevos enfoques y nuevos autores y autoras. Uno de los más conocidos quizá es el arquetipo materno. Todos nuestros ancestros tuvieron madre, hemos evolucionado en un ambiente que ha incluido la madre o el sustituto de ella.
nunca pudiéramos haber subsistido, sobrevivido, sin la conexión con una cuidadora de nuestros tiempos más frágiles, que es cuando somos crías. Está claro que somos construidos, entre comillas, de forma mayoritaria a través de este arquetipo. Todas las personas tenemos una necesidad innata y arquetípica a la figura materna, y también la forma de lidiar con ella, relacionarnos con ella, entenderla, va a variar de individuo a individuo, pero va a estar presente en todos y en todas. Así que este arquetipo de la madre es algo así como una habilidad construida evolutivamente y que está dirigida a reconocer la relación de la maternidad. Jung establece esto como algo abstracto, aunque todos nos proyectamos en este arquetipo. Generalmente lo hacemos a través de la línea biológica y de crianza que sería nuestra madre. Entonces, en muchos sentidos, la relación que hemos tenido con nuestra madre, cuidadora o creadora, va a dotar al arquetipo de ese matiz o fuerza. El arquetipo que está simbolizado por la madre, primordial, o la que trasciende los aspectos reproductivos y de crianza de nuestras propias madres, pues es la madre tierra, o las mujeres primordiales como Eva, como María, en las tradiciones culturales y religiosas de Occidente, pero también en otras culturas como la diosa madre o las diosas que representan el mater o el espíritu creador divino. Una de las formas tal vez más ecosustentables de aproximarnos a este arquetipo es precisamente la madre tierra. Otro arquetipo bastante conocido es el maná. Los arquetipos de Jung no son realmente elementos biológicos como los instintos freudianos. Son más bien demandas específicas o puntuales. Por ejemplo, si un sueño hay cosas alargadas o sí largas, generalmente el enfoque freudiano nos va a sugerir una serie de simbolismos que tienen que ver con el sexo y con lo fálico, con el pene, pero habla de nuestra satisfacción o insatisfacción sexual. Eso es desde el punto de vista freudiano. Es curioso que en las sociedades primitivas los símbolos fálicos usualmente no se referían al sexo. Usualmente se simbolizaban o se referían al maná como un poder espiritual o una potencia, ¿sí? Es un símbolo que tiene que ver con pedirle a las fuerzas naturales o espirituales que aumenten la abundancia, la fuerza, la energía. Entonces esta relación, que desde el lugar freudiano podría o tendría que ver con fuerzas meramente sexuales, dentro de la visión del maná de Jung tiene que ver con la semilla o el semen, que tiene una conexión con la fertilidad, la fertilización en la mayoría de las culturas primitivas que tenían que ver con los procesos agrícolas para el sostenimiento de la vida. Actualmente, evidentemente, tendría que ver también con toda esta carga potencial o esta energía para poder sostener nuestros procesos vitales. No únicamente desde el lugar biológico, sino como el alimento del espíritu, lo que nos alimenta a nivel interior. Otro arquetipo bastante bien conocido es la sombra, muy tratada o muy hablada actualmente. En este arquetipo se incluyen el sexo y los instintos. Deriva de un pasado que Jung ve como prehumano y animal. De hecho, lo observaba como desde lugares, vamos a decir, ancestrales. Cuando nuestras preocupaciones, ¿sí?, o de las preocupaciones de los ancestros, se limitaban a sobrevivir y a la reproducción, de cuando no éramos conscientes de nosotros mismos como sujetos. Aquí se encuentra también eso que llamamos el lado oscuro del yo, o nuestra parte más negativa y diabólica, entre comillas. Esto supone que la sombra, pues, es amoral, ni buena ni mala, es algo así como lo animal,
un animal es capaz de cuidar a su prole y no le va a interesar incluso asesinar a alguien que la pone en peligro. Pero la sombra no únicamente representa estos impulsos, sino también los aspectos negados por nuestra persona y que a veces no queremos reconocer dentro de nosotros. En la sombra también están guardadas, por así decirlo, o almacenadas las capacidades instintivas positivas, la potestad y probablemente también toda una serie de represiones que hemos hecho a través de la socialización para no confrontar estos aspectos que en muchos sentidos son sanos, bien integrados. Algunas personas incluso han hablado de la sombra como un basurero psíquico donde todas estas partes de nosotros que no queremos ver o admitir se van. Algunos enfoques post-jungianos más modernos hablan incluso de una sombra dorada, es decir, un aspecto de la sombra en donde se guardan gran parte de nuestros talentos, virtudes y fuerzas, potestades que por vergüenza, miedo, inseguridad u otras razones no hemos podido elaborar de forma consciente e integrada a nuestra personalidad. De ahí que viene el siguiente arquetipo, que es la persona. La persona representa algo así como nuestra imagen pública. La palabra evidentemente está asociada a personalidad y emerge del vocablo latín que describe la máscara. Por lo tanto, la persona es algo así como la máscara que nos ponemos para salir al mundo. Entonces aquí, aunque se inicia siendo como un arquetipo, con el tiempo la vamos asumiendo, llegando a creer que nosotros somos la persona. En su mejor, vamos a decir, caso, queremos dar la buena impresión ante los demás y ante nosotros mismos. Son los roles que la sociedad nos exige y que queremos cumplir con vamos a decir, con una motivación clara, porque así vamos a sentirnos aceptados. Pero a veces el peligro de sobreidentificarnos con este arquetipo radica en que llegamos a creer que realmente nosotros somos lo que pretendemos ser y no nos permitimos ser, ¿sí?, lo que realmente somos. Otros arquetipos también bastante conocidos son el ánima y el animus. Este es uno de los arquetipos que también, vamos a decir, están de boga, están de moda hablar de ellos. El ánima representa como estas cualidades que han sido llamadas femeninas dentro de los hombres, y el animus representa estas cualidades que han sido llamadas masculinas en las mujeres. En el análisis de Jung vamos a ver cómo se asume que todos los hombres tienen componentes femeninos dentro de su psique y cómo también las mujeres tienen atributos masculinos dentro de su psique. En temas un poco más actualizados tendríamos que hablar de que los procesos de socialización estereotípica, en donde se le dice que estas cualidades son femeninas y estas son masculinas, han dejado disgregados estos aspectos integrativos del animus y del ánima. Es decir, al ser hombre no se te han permitido ejercer una serie de funciones psíquicas por miedo a ser considerado poco fuerte o viril. Al igual, las mujeres han reprimido aspectos de su persona, de su ser, de su psique, porque no serían convenientes según algunas personas. Entonces, en este mundo occidental siempre se ha considerado que las acciones realizadas por estos arquetipos hay que suprimirlas. Por ejemplo, hay que evitar que los hombres lloren o se contacten con los aspectos sensibles, y que las mujeres sí se contacten con estos, pero que no sean tan fuertes, tan demandantes, tan líderes, porque esta, vamos a decir, bipartición genérica es lo que ha sostenido en temas más actuales el control heteropatriarcal. Evidentemente, las teorías de Jung, al ser un poco, vamos a decir, estar lejanas
de nuestros tiempos, que ya tienen algunos añitos, no alcanzaba todavía a articular totalmente esta concepción que ahora tal vez la vemos muy claramente, que tiene que ver con los estereotipos de género y con las identidades bigenéricas. Entonces, un hombre que integra bien su alma femenina, es más sano. Una mujer que integra bien su alma, animus, desde la conciencia, es más sana, porque nos volvemos seres completos. En los temas de enamoramiento y en los temas de proyección, de atracción, vamos a encontrar, por ejemplo, que eso que en nuestro animus o ánima está reprimido, suele parecernos atractivo en las otras personas, y ahora hablaría específicamente del sexo opuesto, aunque no siempre tiene que ver con el sexo opuesto. Entonces una mujer que tal vez tiene muy reprimida su ímpetu de aventurera, su ímpetu de exploradora del mundo, de autogestiva, de fuerte, va a ver muy atractivo a los chicos que representen este guerrero, este príncipe azul, fuerte, tenaz, pero realmente lo que encuentra atractivo en el otro es lo que está dormido dentro de ella y necesita ser integrado. Es muy interesante este tema. De otro lado, tenemos, vamos a decir, dos tipologías, o una tipología básica de la personalidad que Jung abordó, y lo habló a través de la tipología de la introversión y la extroversión. Esto se ha vuelto muy popular a través de las palabras si eres introvertido o eres extrovertido. Y básicamente empieza con la diferencia entre la introversión y la extroversión. Las personas introvertidas pues prefieren un mundo interno con los pensamientos, los sentimientos, las fantasías, los sueños, mientras que las extrovertidas prefieren un mundo externo de cosas, actividades, personas, movimientos. Estos términos se han confundido con los vocablos, las palabras o los sinónimos que a veces usamos como es persona tímida o es persona sociable. Generalmente los introvertidos son identificados con los tímidos y los extrovertidos con los sociables, pero no se refería únicamente a eso. Más bien se refería a cómo estamos inclinando o proyectando nuestro yo hacia funciones de contacto con el mundo y con el propio ser. En este sentido, el sujeto introvertido es un poco más maduro que el extrovertido, desde su óptica, aunque bien es cierto que nuestra cultura, y sobre todo la actual, valora más la extroversión. Esto lo vemos mucho en los modelos de crianza y educación, en donde las niñas y los niños son exonerados o son motivados y a veces presionados y violentados para que todos tengan muchos amiguitos, sean muy sociables, se integren todos al grupo, sean líderes, les vaya súper bien platicando con muchas personas. Y la realidad es que muchos niños y niñas padecen esto, lo sufren, porque no es parte de su naturaleza, porque no tiene que ver necesariamente con que todas las personas tienen que ser así. Sin embargo, en una sociedad altamente capitalizada, altamente evasiva a los temas de la introversión, esta es la normalidad. Muchas de las personas que tienen, vamos a decir, una función introvertida, que son de una tipología introvertida, tienden a desarrollar en contextos que los obligan a ser extrovertidos, ansiedad, tristeza, sensación de inadecuación, que pues tiene que ver con el tratar de ir contra su naturaleza. Por eso tenemos que valorar y abrazar las diferentes tipologías y formas de relacionarse desde lo psíquico y con el mundo. También Jung aborda que existían unas funciones psíquicas, y eran 4. Estas 4 funciones, vamos a decir, están presentes en todas las personas, pero alguna de ellas será dominante mientras las otras no.
Y quisiera hablarte de la primera, que es principalmente la de las sensaciones o sensación. Esta es la primera función. Aquí se supone que la acción de obtener información a través de los sentidos pues es lo primordial. Una persona sensible es aquella que dirige su atención a observar, a escuchar y por lo tanto conocer el mundo. Jung consideraba a esta función como una de las más irracionales. La que sigue es el pensamiento. Pensar significa evaluar la información o las ideas de forma racional y lógica. Esta función es la racional y esta trata de ordenar la información y pasarla por el filtro de la razón y el pensamiento. Entonces aquí tenemos estas dos primeras funciones. La de las sensaciones, ¿sí?, que tiene que ver con todo lo sensorial, la de los pensamientos, que tiene que ver precisamente con lo racional y el mundo del pensamiento. Y llegamos a una tercera función, que es la intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de estos procesos o los anteriores, ¿no? Y tiene que ver con lo que no es típicamente consciente. Es un tanto irracional y tiene que ver con una función más compleja de elaborar una gran cantidad de información a través de situaciones poco claras. Es algo así como, entre comillas, ver alrededor de las esquinas. Incluso es una función que podríamos llamar anticipatoria o que muchas personas consideran que no es posible o que no es real. Sin embargo, la función intuitiva existe y ahora podemos entender a través de las aproximaciones neurocientíficas que la intuición es una forma de percepción global que permite, vamos a decir, proteger a los organismos que no están viendo claramente los posibles peligros, pero que los perciben intuitivamente y pueden protegerse. Digamos que esta función en el mundo convencional, habitual y altamente positivista y cientificista, no es muy bien vista y muchas veces, vamos a decir, queda como una simple corazonada, pero de que existe, existe. Y la cuarta función, que es la función del sentimiento, es una variable que tiene que ver como es el acto de sentir como el de pensar. Es una cuestión de evaluación de la información. En este caso está dirigida a la consideración de nuestras respuestas emocionales a partir de lo que vemos en el mundo. Esto evidentemente tiene que ver con los sentimientos y cómo nosotros elaboramos la información a través de lo que nos hace sentir, los estímulos, lo que nos provocan, ¿sí? Y no me refiero a la sensación, no confundir con la sensación, que es la primera, que tiene que ver más con lo kinestésico y lo físico, lo que percibimos a través de nuestros sentidos. La sensación tiene que ver más con la elaboración psicoemocional. Todos nosotros tenemos estas funciones activadas dentro de nosotros y trabajamos con ellas, ¿sí?, todo el tiempo. A veces de forma muy consciente, a veces totalmente en automático. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función superior que preferimos o que tenemos más desarrollada, otra secundaria de la cual somos conscientes de su existencia y lo usamos para apoyar o definir a la primera. Tenemos una terciaria, la cual está un poquito menos desarrollada y no está muy consciente. Y finalmente una inferior o la final, la cual probablemente ni siquiera sabemos que tenemos, no la percibimos, pero está ahí. La mayoría de nosotros tenemos que desarrollar una o dos funciones de una forma más consciente, pero la realidad es que para la integración psíquica desde la sanidad nos convendría trabajar también las áreas o las funciones, que no tenemos muy conscientes. Entendiendo esto, podemos pasar un poquito a bosquejar el aspecto metodológico
de la terapia analítica. Esta terapia está basada en la conversación, no podemos entenderla desde otro lugar. Aquí se utilizan muchos métodos de exploración a través de la plática y la palabra, porque la palabra es lo que nos permite explorar de forma consciente e inconsciente cómo estamos procesando el mundo. Tiene que ver con una conexión, ¿sí?, paciente o cliente, según se quiera llamar, y terapeuta, basada en la autenticidad, la confianza y una colaboración entre iguales, es decir, no tratar jerárquicamente o tener por debajo a los receptores del tratamiento, a los pacientes o a los clientes. En este proceso, la calidad de la relación tiene que ver precisamente con la autenticidad de la misma. Aquí, si bien las técnicas son importantes, aunque sean muy buenas técnicas, no van a dar resultado si no hay una conexión psíquica entre las partes de la terapia. Por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza dentro de la terapia analítica o de Jung, tenemos el análisis de los sueños y las fantasías. En este análisis tenemos que hacer elaboraciones más o menos profundas de los símbolos que están proyectados en los sueños o en estas realidades oníricas. Hay que entender que Jung creía que los sueños, o postulaba que los sueños son una anticipación en lo inconsciente y que ofrecen información al ego o a lo que a veces decimos yo, consejos y críticas constructivas de nosotros mismos, pero de formas a veces simbólicas. En última instancia, los sueños también pueden ser compensatorios a las actitudes y comportamientos cuando estamos mal adaptados o no estamos desplegando nuestro potencial. Entonces, en los sueños a veces aparecen símbolos arquetípicos, y aquí es donde nos visitan los arquetipos en el plano onírico, para hablar de una necesidad de integración o a veces hasta de concientización de que están ahí. Entonces hay personas que de pronto describen soñar, no sé, continuamente un río, ¿sí?, con aguas muy sucias, y entonces las personas podrían decir, pues probablemente se siente sucio o tiene un malestar o algo, pero desde el punto de vista simbólico, el río ha sido tratado como un detonante o una metáfora que habla acerca de los procesos vitales. Entonces, como es el río, es tu vida. A veces también vienen los muertos a aparecer en los sueños o ancestros que ya están pues del otro lado de la existencia, por así decirlo, y tal vez nos tienen que venir a dar una serie de mensajes cifrados o a veces incluso también literales acerca de procesos personales. Entonces la interpretación de los sueños va a variar en las técnicas de cada terapeuta, en la metodología de cada terapeuta, pero es uno, vamos a decir, de los ingredientes básicos de una terapia con enfoque analítico. Otro método es la prueba de asociación de palabras, que también tiene, vamos a decir, variables, y está basada en la asociación libre. En este método implica grabar el tiempo de respuestas promedio de los clientes a las palabras estímulo y ver cuáles son los contenidos que emergen a través de este ejercicio con las palabras. El tema no es únicamente de la medición del tiempo. El tema de la medición es importante porque de una forma, ya cuando se tiene más tiempo y pericia en este tipo de método, se encuentra que algunos estímulos palabra generan una respuesta tardía en el paciente porque él mismo está siendo confrontado a hacer una elaboración generalmente defensiva. Mientras que a veces de una forma muy automática deciden dar palabras, sí, o contestar con palabras que pueden ser simbólicas, metafóricas y muchas veces también proyectivas. Y entonces a través de un ejercicio que yo desde lo personal considero
muy artesanal, se tiene que ir descifrando los procesos inconscientes junto con el paciente. Actualmente no únicamente es a través de la asociación de palabras, sino a través también de la narrativa misma que vamos dando, de las palabras y de cómo contamos lo que nos ha pasado y lo que estamos sintiendo. Podemos ver una gran carga proyectiva a través de cómo se van asociando las ideas, los conceptos, las narraciones y las palabras. Una actividad también típica y una metodología es el trabajo creativo. Dentro de la terapia analítica pueden incluirse actividades que tienen que ver con la pintura, el teatro, la danza, el juego de la arena, hablar de la música, de lo que estamos viendo, leyendo, del teatro, porque todo esto funciona como un mecanismo autoexpresivo a través de cómo podemos conocer más la dimensión simbólica y arquetípica de nuestros clientes. Actualmente incluso podríamos preguntar acerca de qué películas, libros y contenidos están esparciendo al cliente, que ahí encontramos una gran carga de proyección, porque bien es cierto que nosotros no hacemos lo que no tenemos. Nosotros vemos alguna serie, alguna película, leemos algún libro, porque esos contenidos reflejan una serie de identificaciones conscientes o inconscientes de nuestro propio ser, de nuestro self. Y entonces, a través de estos trabajos, que pueden ser muy pasivos como la lectura, la música, o sea, escuchar música o ver películas, encontramos estas proyecciones y podemos buscar. Pero también a través de ejercicios activos como la composición de un cuadro, la escritura de la biografía o la autobiografía, el dibujo de mandalas. Encontramos también a través de los tonos de color, de los tonos, de los colores, de los matices, de las palabras, de los contenidos, de los símbolos, una vía de entrada al análisis del proceso que está transitando la persona. Entonces, el enfoque analítico es muy rico, es muy vasto. Esto ha sido un pequeñísimo bosquejo de cómo podemos aproximarnos al entendimiento de el enfoque de Jung para la atención y para la terapia, y ver que es bastante diferente a el trabajo de Freud, y tiene una gran aplicabilidad actualmente a través de su integración. También puede integrarse con otras metodologías y se ha enriquecido a través de las décadas, con el desarrollo de intervenciones, vamos a decir, más accesibles. Anteriormente, o en la primera ola de pacientes de Jung, el proceso era más largo y tenía, vamos a decir, una elaboración un poco más lenta, porque también los tiempos eran así. Actualmente el análisis puede llevar años, y también las terapias que no necesariamente llegar al hacer terapia analítica, pueden ser terapias con enfoque analítico, es decir, que se nutren de los conceptos de la escuela de Jung y los ponen a disposición de los clientes para poder hacer elaboraciones simbólicas, personales, explorarse. Evidentemente también esta escuela y esta línea o este enfoque requiere una aproximación multidisciplinaria, en donde es deseable entender un poco de los trabajos en literatura, en antropología, en religiones comparadas, en arte, en biología y actualmente incluso en neurociencias, porque este enfoque nace con vamos a decir, con el auspicio de varias fuentes
que el maestro Jung pudo reunir en su persona y dejar reflejada en su trabajo. Entonces, también se exhortaría que en este enfoque no fuéramos reduccionistas y tratáramos de integrar de una forma disciplinada y organizada este aspecto multidisciplinario. Entonces, con esto podríamos ir cerrando y agradezco el que estés escuchando esto que fue un pequeño bosquejo o una pequeña aproximación a la terapia analítica y a las teorías de Jung.